Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. El libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Cuando lo tenga, por favor, me da un amén. Leemos el verso 1, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ore por mí, por favor. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque hasta aquí tú nos has guardado. Hasta aquí, Señor, tú nos has sostenido, Señor. Y sabemos que si algo pasara después de aquí, igual tú nos sostendrías. Padre, en este momento, Señor, personalmente te pido, Señor, que me ayudes con tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que hagas la obra en el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los amigos que nos visitan el día de hoy, de cada una de las visitas que están el día de hoy. Que toques su corazón a cada uno de ellos, Señor. Sabemos que a ese toque irresistible nadie puede negar. Te pido por cada uno de ellos, Señor, y ayúdame a presentar tu palabra, a presentar tu mensaje, porque es tuyo, Señor, y no mío. Gracias. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Hermanos, vamos a estar hablando en este pasaje de Ezequiel capítulo 37 del verso 1 al 14. Yo sé que a lo largo de la vida como cristianos, la mayoría de acá, pues hemos leído muchas veces este pasaje. Y es un pasaje muy hermoso. Y si usted es primera vez que lo va a escuchar, usted es visita, es amigo, y lo va a escuchar por primera vez, le pido que tenga paciencia, pero sobre todo que por favor crea cada palabra que esté escrito en este verso, porque es palabra de Dios. Amén. En este pasaje, hermano, estaremos viendo el poder de Dios operando sobre su creación, o sea, sobre nosotros, que somos sus hijos. Veremos cómo Él nos ve a nosotros en nuestro estado natural y espiritual delante de Él. Estaremos viendo eso, hermanos. Le pido que se prepare, porque muchas veces no estamos preparados o muchas veces tenemos una manera errónea de pensar de cómo Dios nos ve. Y me gustaría que usted fuera meditando en esa pregunta: ¿cómo Dios me ve? Piense usted en su mente, ¿cómo Dios me ve? ¿Cómo Dios observa de mí? ¿Qué Dios piensa de mí? Este es un pasaje, hermano, directamente para el pueblo judío, porque ellos estaban, hermanos, exiliados en otro país. De hecho, Ezequiel y Daniel fueron escritos en Babilonia, en donde ellos estaban exiliados. Allá los habían llevado, entiéndase usted, como secuestrados por otra nación. Y ellos estaban ahí. Cuando Dios decide darle la visión a Ezequiel, ellos estaban en ese estado y ellos, dice la Biblia, que ellos se sentían muertos. Se sentían ellos, hermanos, acabados, cansados, muertos, sin esperanza. Ellos sentían que estaban en ese lugar esclavos y que no tenían esperanza de salir de ahí. Estaban en una condición muy difícil.
No sé usted, pero en algún momento, hermano, nosotros nos hemos sentido así, ¿no? Humanamente, que nos sentimos deprimidos, nos sentimos cansados, muchas veces nos hemos sentido sin esperanzas. Así se sentía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba en esta condición. Y es en este contexto que Dios le muestra al profeta que él va a traer esperanza para la nación, esperanza para ellos, y que para él no hay nada imposible. Sabemos eso, ¿verdad, hermanos? Para Dios no hay nada imposible, pero lo creemos en nuestro corazón que así es. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Déjeme corregir, aunque no lo creamos nosotros, para Dios no hay nada imposible. Nada imposible hay para él. Y él iba a traer esperanza a este pueblo. Y de paso, hermanos, esta lección nos sirve a nosotros mismos también. Vamos a ver de cómo Dios no solo le da vida temporal a este pueblo, sino que también le da vida eterna. Y también ese principio aplica para nosotros, que Él nos dará y nos ha dado vida eterna. Veremos, hermanos, también cuán importante es la predicación del Evangelio en todo tiempo. Cuán importante es la predicación de la palabra en todo tiempo. Por eso es importante a nosotros los padres traer siempre a nuestros hijos a que sean expuestos a la palabra de Dios. Le digo a nuestros hijos, ya que no podemos traer obligado al vecino, ¿no? Pero a nuestros hijos que viven en nuestra casa, sí. Si yo voy, tú vas. No, no quiero, no importa. Cuando quieras vas a ir y cuando no, también. Pero hay que traerlos para que sean expuestos a la palabra de Dios. Porque es en el poder del Evangelio, hermanos, en donde hay salvación para las almas. Es en el poder de la palabra de Dios en donde hay salvación para las almas. Mediten esta pregunta, hermanos, porque es muy importante. Usted le pregunta a alguien afuera, ¿cómo te ve Dios? Ay, como un príncipe, dicen unos. Dicen otra, no, yo soy la princesa de Jehová. Pero ¿realmente Dios así nos ve? ¿Realmente Dios así es que ve a su creación no regenerada? Con este tema, hermanos, quiero lograr dos cosas. Que los que somos hijos de Dios aprendamos de cómo fue que Él nos salvó y le adoremos. Hermanos, es importante nosotros aprender cómo Dios nos salvó para que le podamos adorar. De la manera que nosotros conocemos a Dios, de esa manera le vamos a adorar. Si le conocemos poquito, le vamos a adorar poquito. Si le conocemos mucho o bastante, de esa manera va a ser nuestra adoración. Y dos, que los que todavía no son hijos, a través de este mensaje tengan la oportunidad de ser salvos en este día. Porque cada vez, hermano, que se predica la palabra de Dios es día de salvación para el hombre. Amén. Vamos, hermanos, entonces a ver el primer punto. El tema del día de hoy se llama el poder de Dios. Y todos sabemos que Dios es poderoso. Vamos a ver el primer punto. Dios y la condición del hombre. Vamos a leer del verso 1 al verso 2. Leemos, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Tremendo, ¿no? De entrada vemos al profeta, hermanos, dejar en claro que fue la mano de Dios que vino a operar sobre él. Que no fue una idea de él, que no se le ocurrió a él. Que él no vino y pensó y dijo, voy a ir a este valle de huesos. De hecho, él no podía hacerlo. Él no podía hacerlo como judío que era, porque a ellos le era prohibido tener contacto con los muertos. También vemos a Dios, hermanos, fuera de la ecuación del panorama, del cuadro presentado al profeta. Dios no se incluye en la visión como el objeto de la visión, sino como el presentador de dicha visión. Dios lo llevó al profeta ahí. Y podemos ver también, hermanos, a la Trinidad trabajando en conjunto para presentar esta visión, y lo estaremos viendo más adelante con más detalle. Llevó al profeta al valle de campo, a un valle o un campo de huesos.
Esto debe haber sido impresionante para el profeta, hermanos, ver un montón de huesos. Y no solo los estaba viendo, sino que él estaba en medio de ellos. Como les decía, para él era impresionante, principalmente que Dios lo llevara ahí, porque en Levítico 21, del 1 al 11, dice que ellos no podían contaminarse con los muertos. Y él se ve ahí. No estaban 2, 3 huesitos por ahí, hermano, como esos de pollo que se secan, ¿no? De repente uno los ve por ahí. No, era un valle en donde el profeta empezó a caminar en medio de ese valle y estaban llenos de huesos de seres humanos, de huesos de seres humanos. Ahí aparentemente se miró como que había pasado una gran batalla, como una gran pelea entre dos naciones, y habían dejado los cuerpos tirados por todos lados. Y no solo lo llevó, sino que se paseó en medio de ellos. Y al observar cuál era la condición de todos estos huesos, el profeta declara que eran muchísimos en aquel lugar. Eran bastantes. Enfatiza que estaban secos en gran manera. Estaban secos, hermano. Difícilmente había una persona todavía ahí muerta, un cuerpo muerto. Y en ese contexto está el profeta relatando cómo están estos cadáveres de estas personas. Nunca estas personas fueron enterradas. Y con el tiempo los animales, la lluvia y el sol habían hecho estragos en aquellos huesos que estaban allí secos. Podemos darnos cuenta, hermanos, al observar este pasaje, que es de esa forma, hermanos, que Dios ve a su creación no redimida. Dios los ve como huesos que están secos. Aunque estamos claros que Dios acá exclusivamente se está refiriendo a la condición del pueblo de Israel, de cómo se sentían en Babilonia, pero no cabe duda, hermanos y amigos, que Dios también aplica esta forma para su creación. Es de esta forma que Dios te vio a ti y me vio a mí y se compadeció de nosotros. Se compadeció de nosotros cuando nos vio en esa condición que era imposible para nosotros poder tener vida. Así nos vio Dios. Amigo, visita. O de repente tú, amigo, llevas mucho tiempo viniendo acá y todavía tu corazón no ha sido entregado a Dios. O tu vida, tú sabes en tu corazón, tú sabes, dices tú, no, yo no soy cristiano, yo no soy hijo de Dios todavía. De esa manera Dios te ve. Es duro, pero es la verdad. Es duro, pero es para tu bien. Dios así te ve, como alguien que está muerto. Y veremos más adelante cómo el apóstol Pablo lo presenta. Vamos a ver el punto número 2, el llamado de Dios. Del verso 3 al verso 5. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Aquí el Señor le hace una pregunta al profeta difícil, hermanos. Difícil, ya que él no sabía su respuesta. El profeta no lo sabía. Pero al mismo tiempo, hermanos, la respuesta de él es magistral. Le dice, Señor, tú lo sabes. Cuando Ezequiel le dice al Señor, tú lo sabes, le está diciendo, Señor soberano, Señor poderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Señor, el dueño de toda la creación, tú lo sabes. Solo Dios lo sabía, hermanos. La salvación es del Señor, Salmos capítulo 3, verso 8. La salvación es de Dios. Solo el Señor sabe, hermanos, las personas que han de ser salvas. Solo Dios es el único que tiene el control de la salvación de las personas. Escucha, pero eso no quita tu responsabilidad de proceder al llamado de Dios a través de su palabra.
Eso no te excluye de la responsabilidad. Hoy yo te estoy poniendo una responsabilidad en tu corazón, de que tú hoy vas a escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y tu corazón va a ser tocado por el Espíritu Santo. Y va a ser tu responsabilidad proceder al llamado de esa palabra. Eso cae sobre ti. Vemos en el verso 4 en donde el profeta le dice, no lo sé, solo tú lo sabes. Entonces Dios le dice, ok, como no lo sabes, entonces predica sobre estos huesos. Aquí la palabra profetiza, entiéndala como predicar, dar un mensaje. Le dice, predica sobre estos huesos. El poder de la predicación es indispensable para que un pecador venga al arrepentimiento, hermanos. Y no cualquier cosa vamos a predicar, sino la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le mandó a oír a los huesos? Oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Dios. Solo la palabra de Dios tiene el poder de traer cambios en tu corazón. Solo es el poder de la palabra de Dios que lo puede lograr. No la psicología, no la filosofía, no cualquier cuento que te vengan a poner en tus oídos. Es la palabra de Dios que tiene el poder para darte vida. Esa es la única. Es la única, hermanos. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Es el único libro que cuando tú lo escuchas, el que le escribió está tocando tu corazón. Es el único libro, hermanos, que cuando nosotros lo leemos, Él nos está leyendo a nosotros también. Es más cortante que toda espada de dos filos. Es eficaz, ella no falla. Y es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. Es por eso que es importante que no callemos de predicar la palabra de Dios. Tú ahí en tu trabajo también, con tu compañero de trabajo, con tu vecino. En el momento que tengas la oportunidad, es responsabilidad tuya de hablar la palabra de Dios. No vaya a ser que Dios quiera resucitar a ese muerto y tú tengas la palabra de Dios, el mensaje de Dios en tu boca. Hermanos, si desde este púlpito, de cualquier púlpito de una congregación, no se está predicando la palabra de Dios, sencillamente ahí no hay corazones arrepentidos. Porque es el poder de la palabra de Dios que tiene, valga la redundancia, el poder para resucitar a un muerto. Si vemos el pasaje paralelo, hermanos, a esta escritura, vemos a Jesucristo resucitando a Lázaro. Le dijo, Marta, ya lleva 3 días de muerto. La ciencia nos ha explicado, hermanos, y nos ha enseñado que una persona entra en un estado de descomposición a los 3 días. Por eso Jesucristo a los 3 días resucitó, porque su cuerpo no vio corrupción. Resucitó al 3er día. Pero todos vamos a pasar por ahí, hermanos. Jesucristo le habló a Lázaro. Dicen unos escritores que le dijo, Lázaro, sal fuera. Le dijo su nombre, porque si él solo hubiera dicho sal fuera, todos hubiesen salido. No importa el tiempo que llevaban muertos ahí. El poder de Dios, hermano, a través de su mensaje es eficaz. Vemos también al profeta, hermanos, obedeciendo al mandato de Dios, aun cuando él mismo estaba viendo con sus propios ojos la condición de aquellas personas, la condición de aquellos huesos. Habían quedado ahí, hermanos, irreconocibles por el tiempo que llevaban muertos en aquel lugar. Hermano, nosotros los predicadores y usted también como cristiano que es, no somos llamados a juzgar a quienes van a ser salvos. Nosotros no sabemos. Yo no sé quién de ustedes aquí es salvo. Yo no sé quién de ustedes es salvo. Muchas veces juzgamos por la condición de vida que llevan. Muchas veces decimos que ya nunca se va a salvar, o que es muy malo, o esto, que lo otro. Ese no es nuestro llamado. Vemos al profeta aquí que no dijo, pero Dios, estos huesos ya están secos. Hasta polvito echan ya cuando los muevo.
No, Él obedeció. Y eso es un llamado, hermanos, a nosotros a obedecer, de ser portadores de vida. Somos luz, hermanos, en medio de las tinieblas. No callemos, por favor, el evangelio. No lo callemos. El que se avergüenza de nuestro Señor Jesucristo aquí, un día Él se avergonzará en el cielo de usted. ¿Quiénes estaban más muertos que estos huesos? Que Lázaro, que ya hedía. Dios no nos manda a cuestionar a las personas, sino a predicarles la palabra, porque de la misma manera que afirmamos que la salvación es del Señor, de la misma manera, hermanos, Él es el único que tiene el poder para salvar a alguien. Vamos a ver, hermanos, ahora el punto 3, el resultado de la predicación. Son como 20 puntos, hermanos, tranquilos. Del verso 6, vamos al verso 8. Dice, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Tremendo, hermanos. Este verso deberíamos de estudiarlo de atrás para adelante. Dice, y sabréis que yo soy Jehová, termina el 6. Porque después de ver, hermanos, toda la descripción que pasó a estos cuerpos muertos ahí, es imposible pensar que el hombre lo pudo haber logrado. Es imposible pensarlo. Si no es porque Dios lo dijo y Dios lo mandó. Era imposible, pero aún vemos al profeta, hermanos, profetizando como le fue mandado. Y vemos este milagro espectacular que pasó ahí. Hermanos, amigos, visita, déjeme decirle, ningún hombre decide cuándo nacer o morir. ¿Estamos de acuerdo en eso? En algo tan sencillo, hermano, como es la concepción. La concepción, ok, ¿qué es la concepción? Es cuando dos personas casadas, bajo el matrimonio, la bendición de Dios, tienen intimidad y se embarazan. Hermanos, la ciencia enseña que cuando ese proceso sucede es prácticamente milagroso. Son millones de espermatozoides que corren hacia un solo fin, un óvulo, para entrar allí y hacer una persona. Usted está hoy acá porque usted ganó entre esos millones. ¿Usted era más rápido? ¿Era más listo? ¿Empujó a su hermanito? Vaya, vete para allá, yo voy. Hermano, ¿sabía usted que cuando eso sucede, el cuerpo reconoce a los espermatozoides como enemigos y se activa todo un sistema de guerra dentro del cuerpo de la mujer? Porque son los anticuerpos y empiezan a pelear, a matar a los espermatozoides, que no lleguen, y les hacen trampas. Hay cosas que cuando ellos se pegan en las paredes del útero, lo agarran para que no sigan caminando. Y usted llegó ahí. ¿Usted cree que usted lo provocó eso? ¿Sabe quién sí lo provocó? Dios. Lo crea o no, Él lo hizo. Usted llegó ahí porque Dios había preparado este día que usted iba a estar sentado hoy aquí escuchando su palabra. Así sucedió. Ahora el morir, hermanos. ¿Decide el hombre morir? Usted probablemente diga, sí, cualquier hombre se tira enfrente de un carro. Sí, pero yo he visto, hermanos, escuche, muertos cargando sus propios ataúdes. Yo he visto gente que se cae de un accidente de avión y queda vivo y uno dice, wow, ¿qué pasó? Este era el más pilas allá, no sé, tenía una táctica o cuando iba a caer el avión saltó para que no la teoría que dicen, ¿no? Hermanos, Dios tiene el control de la vida y de la muerte de nuestras vidas, de usted. Él sabe cuándo usted nació y Él sabe cuándo usted va a morir. Es más, le digo, en la concepción ni siquiera su mamá sabía cuando ella se embarazó de usted. Hasta, claro, ya después que el periodo no bajó, dijo, wow.
encargué. Pero ve, hermano, qué limitados somos nosotros. Somos limitados. Mucho menos, escuche bien, ya muertos por sí mismos volver a la vida. ¿Quién ya muerto vuelve a la vida por sí mismo? Dicen que una vez se había muerto alguien y se le acercó un tipo y le habló al oído al muerto y le dijo: tengo $1,000 millones, levántate. Y el tipo ni siquiera se mosqueó, ni siquiera un ojito movió, nada, un dedo, nada. Le dijo: tengo la fama que tú quieras, levántate. No se movió de ahí. Todo por lo que ese hombre había corrido su vida detrás, en ese momento ahí ya no le importaba. Hasta ahí se le acabó su tiempo. ¿Usted cree que ese hombre tenía la capacidad de volver a la vida? No, negativo. El único que lo pudo hacer fue nuestro Señor Jesucristo, que burló a la muerte. Se levantó, hermano, de la tumba. Y la tumba ahora usted va a buscar y está vacía. Él fue el único que lo logró. Usted y yo no lo vamos a poder hacer, hermanos. Una vez el doctor diga: hasta aquí nomás llegó, Juancito, Juan Soto, preparen todo porque hasta aquí nomás llegó, hasta ahí nomás llegué. No voy a poder hacer nada para regresar a la vida. No importa cuánto el hombre se esfuerce por sus mismos medios, escuche, nunca podrá escuchar la voz de Dios porque está muerto. Porque está muerto. Ahora usted me podrá decir: hermano, pero eso era en el Antiguo Testamento. Eso no aplica, ahora ya tenemos revelación nueva, ahora ya todo eso es nuevo. Todo lo que usted nos está predicando es algo antiguo. Ok, vamos a ver lo que dice y quiero que lo busque, por favor. Efesios capítulo 2, verso 1. Cuando lo tenga me da un amén. Y voy a necesitar que me ayude a leerlo en una parte que le voy a indicar. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando ¿estabais qué? Muertos. Muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era la condición suya y la mía, hermanos. Estábamos muertos. ¿Y quién nos dio vida? ¿Nosotros mismos? Dios nos dio vida. Él nos dio vida. Amigo que nos está visitando, así como Él me dio vida a mí, le dio vida a mis hermanos que escuchó, que dijeron amén, Él te puede dar vida a ti también. Él es el único que lo puede hacer. Él nos dio vida. Cuando Jesús habló con el joven rico y le declaró todo lo que tenía que hacer para ser salvo, y eso que el joven rico le dijo: no, yo hago esto, yo hago lo otro, y le sacó una lista que yo todavía no cumplo esa lista que ese joven rico hizo. Exclamaron sus discípulos en Mateo 19:25: ¿quién pues podrá ser salvo? Porque los discípulos vieron eso como inalcanzable. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo y dijo, y mirándolos, pobres hombres, haber dicho Jesús, mirándolos Jesús les dijo: para el hombre esto es imposible. Imposible es para el hombre, mas para Dios todo es posible. Gloria a Dios, hermanos. Para Él todo es posible, hermanos. Y Él puede darle vida a todo aquel que se arrepienta. Y si tú y yo estamos en esta mañana y todos los que estamos en este lugar nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él no rechaza un corazón contrito y humillado que venga a Él. Aquí la palabra profetiza, como les decía, debe entenderse como: predique el mensaje que te he dado. Pregunta, hermanos, ¿acaso Dios no le podía hablar a ese valle de huesos? Claro que sí. Dios lo podía hacer y decirle: vaya, resuciten. Y hermano, y levantarlos a todos. Él podía hacerlo. Pero dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Escuche bien hasta dónde llega la torpeza del hombre. Que todavía con toda la ciencia,
con toda la sabiduría que puede tener, no puede ver a Dios porque está muerto, porque está ciego, no lo puede ver. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El profeta enfrentaba un reto grande, hermanos. Les estaba hablando a estos muertos de que tendrían una vida futura, algo que pudo haber sonado hasta loco para él. ¿Cómo le voy a estar predicando a estos muertos yo a estos huesos? Que todo va a estar bien, que Dios los va a levantar, que Dios les va a poner tendones, carne y los va a poner de pie otra vez. Hermanos, es como que aquí alguien se levanta y le dice, hermano, ¿dónde va? Voy para Guanajuato. Y allá a predicarle a las momias que Dios les va a dar vida. ¿Se imagina? Uno le diría, hermano. No, porque Dios le va a dar vida a esas momias. Hermanos, este profeta me agrada, Ezequiel. No le dijo a Dios, pero Dios, mira que obedeció. Obedeció, hermano, al mandato que Dios le había dado. Podemos ver el poder de la predicación de la palabra de Dios. Que cuando estos huesos, por muy secos que estaban, no se pudieron resistir al llamado eficaz de Dios. Cuán importante es la predicación, hermanos. Es cuando el Espíritu Santo habla al corazón del pecador. Y no es en sí el vaso por el quien habla, no. Es porque es el mensaje y ese mensaje es de Dios. Es su palabra, hermano. Su palabra es eterna. Nosotros, escuche, va a pasar 500 años. ¿Quién va a estar vivo? Nadie. Ni se haga ilusiones. Dentro de 100 años nadie va a estar vivo en esta sala. Nadie. Escuche bien. Y la palabra de Dios siempre seguirá siendo predicada. Porque es eterna. ¿Y sabe qué también? Seguirá siendo viva y eficaz para salvar a esas almas también, si Cristo no ha venido. Esa es la palabra de Dios, hermano. Dice el profeta, profeticé como me fue mandado. El profeta hizo como le fue mandado, no como él pensaba que fuera mejor. No dijo, yo mejor le voy a decir otra cosa para que... No, él lo hizo como le fue mandado. La responsabilidad, hermano, de los que están al frente de una iglesia es seguir el camino ya trazado por Dios para las almas. Es seguir ese camino. Es interesante porque la profecía no solo iba dirigida a los huesos, a los que estaban muertos, sino también iba dirigida a él mismo. La palabra aquí profetiza aparece de una forma como quien dice, una forma pasiva, como quien dice, me profeticé a mí mismo. Porque todos, hermanos, necesitamos. Él automáticamente, al entrar en medio de ese valle de huesos, él estaba ahí juntamente con él también, con ellos. Y escuche, él aún todavía no había terminado de hacer la tarea cuando escuchó, dice, un ruido y luego sintió un temblor. Y luego ver toda esa escena de los huesos moviéndose para juntarse hueso con hueso, esto tuvo que haber sido impresionante para él. Empezó a hacer el trabajo y empezó a ver cómo aquellos huesos se empezaron a mover y se empezaron a unir unos con otros. Pero con todo y esto, hermano, para el profeta fue frustrante. ¿Sabe por qué? Porque ya que al final seguían muertos, ya no estaban en la condición de huesos, pero dice la palabra que no había espíritu en ellos. Esta escena, hermano, la podemos ver en el Edén, Génesis capítulo 2, verso 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, la parte A de ese verso. Ahí estaba el muñeco, tal vez lo formó así acostado, y ahí estaba ya el ser humano, el cuerpo, sin vida. Así estaban todos estos personas resucitadas ahí, pero estaban sin vida. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Estaban todos de pie, pero no tenían espíritu, no tenían aliento de vida. Estaban inertes, no podían hacer nada. Dejaron de ser huesos. Pero hermanos, podemos ver que estaban delante de Dios, delante del profeta, y no podían valerse por ellos mismos porque no tenían vida. ¿Qué, hermanos,
qué impotentes somos nosotros. Que, hermanos, nosotros no tenemos nada que darle a Dios. No podemos, hermanos. Somos inútiles. No podemos. Esta gente estaba ahí, pero todavía estamos parados ahí como muñecos. ¿Y qué hacemos? No podemos, no se pueden mover, no tienen vida. No tenían nada delante de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros nos vemos y decimos, no, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Hermano, usted no puede hacer nada. En Hechos nos explica Pablo que hasta para movernos, en Él nos movemos. Imagínese usted, hermano, qué lentos somos. No podemos hacer nada fuera de Él. No podemos hacer nada, somos impotentes. No tenemos de qué gloriarnos de nada. De nada no podemos gloriar delante de Dios. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros venimos a adorarle, hermanos, no hay otra más adoración en nuestro corazón que levantar nuestros brazos y decir, Señor, aquí estoy todo yo. No tengo nada. Si me tocara morir aquí de un infarto fulminante, hasta aquí llegó don Juan. Y me pongo yo de ejemplo, ¿no? Porque a veces le digo a alguien, no, si te murieras hoy, dice, ¿y por qué yo? No vaya a ser que usted me diga, ¿y por qué yo también? Hermanos, pero así de frágiles somos. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. Nada que ofrecer. Hasta aquí vimos la parte física de estas personas que fueron restauradas después de estar muertos. Ahora veremos, hermanos, la parte de cómo Dios opera en la vida espiritual. Punto 4. Poder de Dios sobre la vida. Dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército en extremo. Vemos aquí de nuevo, hermanos, el poder de Dios operando ahora por medio del mensaje de Dios y al Espíritu Santo trayendo vida. Hay un trabajo, hermanos, en conjunto con la palabra de Dios y el Espíritu Santo para la regeneración de una persona. Eso lo vemos en Hechos, ¿no? Cuando el apóstol Pablo estaba predicando y Lidia estaba por allá y dice la Biblia literalmente, y Dios abrió el corazón de Lidia. Dios es el único que puede abrir el corazón de las personas. Alguien dijo, la gracia de Dios puede salvar a las personas sin mi predicación, pero nuestra predicación no puede salvar a nadie sin la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, hermano, la que opera en las personas. Debemos de hacer lo que se nos manda en el nombre de aquel que resucitó de entre los muertos. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Muchas veces tenemos a alguien al lado y porque lo vemos bien acá y decimos nosotros, ¿qué le voy a decir a este? Dile que Cristo le ama y que no se arrepiente. Si no se arrepiente de sus pecados, se va a ir al infierno. Esa es la verdad. Dile, invítalo a la iglesia. No, es que yo andaba por Orlando, por allá. No, es que no lo estás invitando a la iglesia aquí. Lo estás invitando a la iglesia de Cristo. Que busque una iglesia, que se congregue, que se exponga a la palabra de Dios para que alcance salvación. Eso no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Dice, porque contigo está el manantial de la vida. Y en tu luz veremos la luz, Salmo 36:9. Es en Él, hermanos, es el mensaje de Él. Cuando nosotros hablamos, es el mensaje de Él que decimos. Él se encargará, hermano, de tocar los corazones que han de ser salvos. Punto 5 y penúltimo para que se vaya relajando. Viviendo sin esperanza. Del 11 al 13. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel.
He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Este pueblo de Israel se sentía muerto, hermanos, hasta las tumbas. Y Dios declara al profeta la condición de ellos. Dios le declara, le dice, así ha dicho el pueblo de Israel. Así está mi pueblo en esta condición. Ellos se sentían sin esperanzas. Para ellos, hermanos, era imposible salir de aquella condición en la cual ellos estaban. Hermanos, la mayor parte de las personas allá afuera viven sin esperanza en este mundo, porque no hay nada en este mundo, escucha, nada que pueda darte la felicidad, nada. Amigo, que me estás visitando el día de hoy, que estás hoy acá, nada te va a dar la felicidad allá afuera. No importa cuántos carros, cuántas casas, cuánta plata, cuánto tengas. La felicidad solo la da Cristo. Escucha, la felicidad solo te la va a dar Él. Y es una verdad que te estoy diciendo. Lo creas o no, solo Él te va a dar esa felicidad. En el mundo allá afuera vemos tantas personas pasando por grandes situaciones difíciles, desesperados, con problemas mentales, que ya no sé qué hacer, que si corro para allá, que si corro para acá. ¿Sabe lo que dice el proverbio? Dice, el impío corre sin que lo persigan. Imagínese usted qué locura. Esa es la condición del hombre. Y si tú no te arrepientes de tus pecados, tú eres esa persona que anda de aquí para allá rebotando, buscando la felicidad en el dinero, en las cosas materiales, en el amor. La felicidad está en Cristo. Y lo más hermoso, ¿sabe qué es, hermanos? Que nosotros estamos en este mundo y muchas veces recibimos las consecuencias del pecado sobre nuestros cuerpos. Enfermedades, nos botan de los trabajos, pero el gozo que Él nos dio, nadie lo puede quitar, hermanos. Nadie lo puede quitar. Pero hay muchas personas que viven sin esperanza allá afuera, sufriendo, no hayan para dónde ir. Pero, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Esta escena, hermanos, la leemos rápido, pero este evento será posible también, hermano, en los postreros tiempos, en donde Dios resucitará nuestros cuerpos cuando nos glorifique. Sacará nuestros cuerpos de la tumba. ¿Cuántos vinieron al discipulado hoy? No levanten la mano. Están invitados para la próxima, ¿ok? El siguiente domingo no hay. Leímos un tema interesantísimo el día de hoy, hermano. El estado del hombre después de la muerte. Todos quisieran saber qué, ¿verdad? Ok, ven al discipulado, pues. Hermanos, y vimos cosas ahí, hermanos, hermosas. Hermosa es la palabra de Dios. Las promesas que hay para tu alma son hermosas. Si te arrepientes, hay una condicionante. Cristo no vino para todo el mundo. No te creas ese engaño que te dicen allá. No, porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que ha dado su Hijo unigénito. Sí, pero luego dice, para que todo aquel que en Él crea. Si tú no crees, olvídate, estás perdido. Estás perdida, hermana. Digo, amiga. Si no te arrepientes, estás perdido. ¿Y sabes qué? Hoy puede ser el día de tu salvación, porque conocemos el mañana. Levante la mano, ¿quién va a estar vivo mañana? Hermano, no sabemos, hermano. Peor ahora, con tanto loco manejando ahí. Con tanta enfermedad que anda por ahí, hermanos. Vemos jovencitos muriendo de infarto. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿No te da miedo, amigo? ¿Amiga? ¿No te da miedo que hoy te acuestes y mañana no te levantes? ¿Y sabes cuál va a ser tu castigo eterno? Estando en el infierno escuchando este sermón. Tuviste la oportunidad y rechazaste la salvación. La tuviste ahí, al alcance. Y dijiste, no, ahorita no, mañana. De todos modos a mí me trajeron y yo no quería. Puede ser tu último día, amigo. Dice Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeron
vivirán. Este oír aquí, hermanos, todos tenemos oído, ¿no? Todos estamos escuchando aquí. Hasta el que está medio dormido me está escuchando en su subconsciente. Pero este oír, hermano, ese es oír con el corazón para arrepentimiento. Es oír con el corazón para hacerse de la gracia, hermano, de la salvación. Hermano, mire, ve. Dios nos vio en esa condición tan muertos y tan débiles que mandó a su Hijo a morir por esos huesos, a morir por tu alma, para que cuando escucharas el mensaje procedieras al arrepentimiento. Por eso Él lo hizo, para que al oír el mensaje tú procedieras al arrepentimiento. Él esté en esta mañana hablándote a tu corazón a través de este mensaje. Y hoy es el día. Si lo dejas pasar, puede ser que ya no haya más. Si decides rechazar este mensaje en tu corazón esta mañana, seguirás, ¿sabes qué? Muerto. Muerto. Tú te sientes vivo, si tú te tocas. Estoy vivo, dices. Sí, pero delante de Dios está muerto. Dios no es tu amigo. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Dios está airado con el impío. Oh, una vez que hice un pecado. No, todos los días. Todos los días está airado contigo. Seguirá siendo un muerto sin vida sobre todos aquellos que no se arrepienten. Vamos al punto 6 y último. Ya terminamos. Relájese. La promesa cumplida. El verso 14 dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Para el tiempo del Antiguo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo no habitaba en todos como ahora. En la gracia, hermanos, la persona se arrepiente y el Espíritu Santo viene y mora en él, y está en él. Esa es la promesa que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Esto se cumplió en Hechos 2 cuando estaban todos en el aposento alto. Todavía Jesucristo les dijo: tranquilos, no se vayan todavía. Quédense aquí, esperen la promesa y recibiréis poder para que el Espíritu Santo venga y esté en ustedes. En aquel tiempo solo descendía sobre reyes, algunos profetas, sobre algunas personas descendía el Espíritu Santo. Pero esta promesa ahora está cumplida, hermanos, sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo vino sobre todos que estaban en la casa del aposento alto y les dio vida allí. Cada vez que un cristiano se arrepiente, hermanos, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. ¿Ok? Y también, hermanos, Él viene y mora en Él y Él es nuestra promesa. Él está aquí en esta mañana, hermanos, dispuesto, hermanos, a tocar nuestros corazones. Aunque esta profecía en su contexto fue para el pueblo del pueblo de Israel, pero la promesa del Espíritu Santo es para el verdadero Israel, que es su iglesia. Nosotros, hermanos, somos el verdadero Israel, que es la iglesia de Dios. Conclusión. Delante de Dios estamos muertos y sin esperanza alguna, hermanos. ¿Ok? Todas las personas que no se arrepienten en esa condición están muertos y sin esperanza alguna. Podrías lograr todo lo que quieras en esta vida, escucha, pero si no tienes a Cristo, estás perdido. ¿Cuántos años piensa vivir aquí? ¿70, 80? No se compara con una eternidad apartado de Él. Hoy tienes la oportunidad de alcanzar la salvación de Dios si te arrepientes de tus pecados y le adoras como tu Señor. Vamos a orar, hermanos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.